universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Durante la mayor parte de la historia humana, esa cifra fue inimaginable, y durante la mayor parte de la historia de la astronomía fue inalcanzable. Los telescopios más poderosos construidos en el siglo XX podían ver lejos, pero no lo suficientemente lejos como para observar el universo en sus primeras etapas. Había una barrera práctica entre lo que la física predecía y lo que los instrumentos podían confirmar. Esa barrera comenzó a desmoronarse el 25 de diciembre de 2021, cuando el telescopio espacial James Webb fue lanzado desde la Guayana Francesa. No fue diseñado para responder preguntas sencillas. Fue construido después de más de 2 décadas de desarrollo y un costo superior a $10.000 millones para observar la luz infrarroja de los objetos más distantes del cosmos, galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Lo que encontró no encajaba con lo que se esperaba encontrar. En las primeras imágenes profundas del campo de Webb aparecieron galaxias que no deberían existir en ese estado, en ese momento. No porque la ciencia hubiera predicho su ausencia absoluta, sino porque su tamaño, su masa estelar y su estructura apuntaban a procesos de formación que el universo, según los modelos vigentes, no había tenido tiempo de completar. Esta es la historia de lo que Webb observó, por qué representa un problema real para la cosmología moderna, y qué preguntas está abriendo que la física aún no sabe cómo cerrar. Durante la mayor parte del siglo XX, la cosmología operó bajo un conjunto de supuestos que parecían sólidos porque estaban respaldados por evidencia convergente de múltiples fuentes independientes. La expansión del universo, descubierta por Edwin Hubble en 1929, a partir de la velocidad de alejamiento de las galaxias, implicaba que si se invertía el tiempo, toda la materia y energía del cosmos había estado concentrada en un punto de densidad extrema. Esa inferencia condujo al modelo del Big Bang, que no es una explosión en el sentido convencional, sino una expansión del propio espacio desde un estado inicial de temperatura y densidad prácticamente infinitas. A partir de esa premisa, los físicos construyeron un modelo detallado de cómo evolucionó el universo en sus primeras etapas. Durante los primeros 380.000 años, la materia y la radiación estaban tan densamente acopladas que la luz no podía viajar libremente. El universo era opaco. Cuando la temperatura descendió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los protones y formaran átomos neutros de hidrógeno, la luz quedó libre por primera vez. Esa radiación todavía existe hoy, enfriada por la expansión del espacio hasta convertirse en microondas. Se llama radiación de fondo de microondas, y su detección en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson fue una de las confirmaciones más poderosas del modelo cosmológico estándar. Después de esa liberación de la luz, vino un período que los astrofísicos llaman la edad oscura del universo. No había estrellas, no había galaxias, solo había nubes de hidrógeno y helio, distribuidas de manera casi uniforme en el espacio, con fluctuaciones de densidad extremadamente pequeñas, del orden de una parte en 100.000, que habían quedado impresas desde el período inflacionario temprano. Esas fluctuaciones eran la semilla de todo lo que vendría después. La gravedad actuó sobre esas variaciones de densidad de manera lenta, pero inexorable. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia. Con el tiempo,
Esas concentraciones crecieron hasta formar las primeras estructuras cósmicas. Las simulaciones computacionales desarrolladas desde los años 80 predicen que las primeras estrellas, llamadas estrellas de población 3, se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang. Eran masivas, calientes y de corta vida, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, porque los elementos más pesados aún no existían. Cuando murieron en explosiones de supernova, sembraron el espacio interestelar con los primeros metales cósmicos, término que en astrofísica designa a cualquier elemento más pesado que el helio. Las primeras galaxias, según ese mismo modelo, tardaron más en ensamblarse. La formación de una galaxia no es un evento instantáneo, requiere que la materia oscura forme lo que se conoce como un halo gravitacional, una estructura invisible pero masiva que actúa como el esqueleto sobre el cual el gas ordinario puede colapsar y eventualmente formar estrellas. Ese proceso, según las simulaciones, tarda cientos de millones de años en producir galaxias con masas estelares significativas. Las predicciones más conservadoras del modelo Lambda C de M, que es el nombre técnico del modelo cosmológico estándar que incorpora la materia oscura fría y la energía oscura, indicaban que las galaxias masivas y estructuralmente complejas deberían aparecer gradualmente a lo largo de los primeros 1000 a 2000 millones de años del universo. Esa imagen era coherente con lo que el telescopio espacial Hubble había observado durante décadas. Las galaxias más distantes detectadas por Hubble aparecían pequeñas, irregulares y caóticas, exactamente lo que se esperaba de objetos jóvenes en proceso de ensamblaje. Cuanto más lejos miraba Hubble, más primitivas parecían las galaxias. Eso era tranquilizador. Confirmaba que el universo había evolucionado desde estructuras simples hacia estructuras complejas de manera progresiva, tal como predecían los modelos. Pero Hubble tenía un límite. Su sensibilidad en el espectro infrarrojo era restringida, y las galaxias más distantes, aquellas que existieron en los primeros 500 millones de años del universo, emiten su luz en longitudes de onda que el movimiento de expansión del espacio desplaza hacia el infrarrojo lejano, una región del espectro que Hubble no podía explorar con suficiente profundidad. Lo que estaba más allá de ese límite era territorio desconocido, aunque no del todo inexplorado. Telescopios como el Spitzer y observatorios en tierra con óptica adaptativa habían obtenido señales tenues de objetos a grandes distancias, pero sin la resolución ni la sensibilidad para caracterizarlos con precisión. La comunidad científica tenía expectativas razonables sobre lo que Webb encontraría al cruzar ese umbral. Se esperaban galaxias pequeñas, masas estelares modestas, estructuras irregulares consistentes con el ensamblaje temprano. Algunos investigadores esperaban encontrar las primeras galaxias en proceso de formación, quizás detectando las firmas espectrales de las estrellas de población 3. Era una exploración científica rigurosa, construida sobre décadas de teoría y simulación. Lo que nadie esperaba era encontrar galaxias que parecían haber completado su ensamblaje en un tiempo que el modelo no contemplaba. Y eso es precisamente lo que Webb comenzó a reportar desde sus primeras observaciones profundas. No como una anomalía única, fácilmente descartable, sino como un patrón que aparecía repetidamente en distintas regiones del cielo. La pregunta que ese patrón planteaba era directa y sin respuesta sencilla. Si el universo necesitaba más tiempo del que había transcurrido para formar esas galaxias, algo en el modelo estaba incompleto.
Esa posibilidad, la de que el marco teórico más exitoso de la cosmología moderna pudiera tener fisuras reales, no fue recibida con entusiasmo universal. La ciencia opera con resistencia conservadora, y por buenas razones. Los modelos no se abandonan por una observación discordante. Pero cuando las observaciones discordantes se acumulan con coherencia estadística, la conversación cambia de tono. Y en los meses que siguieron al inicio de las operaciones científicas de Webb, esa acumulación comenzó a volverse difícil de ignorar. El instrumento que hizo posible esta crisis silenciosa en la cosmología no llegó al espacio por accidente ni por impulso. El telescopio espacial James Webb fue el resultado de una cadena de decisiones científicas, fracasos de ingeniería, recortes presupuestarios y revisiones técnicas que se extendieron por más de 27 años desde su concepción inicial hasta su lanzamiento. Su predecesora directa, la misión Hubble, había demostrado que un telescopio espacial podía transformar la astronomía. Pero también había demostrado sus límites, y esos límites definieron exactamente qué debía ser Webb. La decisión de construir un telescopio optimizado para el infrarrojo no fue arbitraria. Tiene una base física precisa. Cuando una fuente de luz se aleja de un observador, su longitud de onda se estira. En el contexto cosmológico, este fenómeno se llama corrimiento al rojo, y su magnitud es directamente proporcional a la distancia y al tiempo transcurrido desde que la luz fue emitida. Las galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas 200 o 300 millones de años emiten luz que, para cuando llega a nosotros, ha sido desplazada completamente fuera del espectro visible hacia el infrarrojo medio y lejano. Un telescopio que no pueda detectar esas longitudes de onda simplemente no puede ver ese período de la historia cósmica. Webb fue diseñado con un espejo primario de 6,5 metros de diámetro, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos de oro, un metal elegido por su eficiencia para reflejar la luz infrarroja. Para operar en esas longitudes de onda, los detectores deben mantenerse a temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los menos 270 grados Celsius, porque cualquier calor residual en el propio telescopio generaría ruido infrarrojo que contaminaría las observaciones. Por eso Webb fue equipado con un parasol del tamaño de una cancha de tenis, desplegado en 5 capas, que bloquea la radiación del Sol, la Tierra y la Luna simultáneamente. Fue posicionado en el punto de Lagrange L2, una ubicación gravitacionalmente estable a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. Desde allí, el parasol puede mantenerse siempre entre el telescopio y las fuentes de calor, permitiendo que los instrumentos operen en condiciones de frío casi absoluto. A diferencia de Hubble, Webb no puede ser reparado por astronautas. Esa decisión fue deliberada. El punto L2 no es accesible para misiones tripuladas con la tecnología actual, y el equipo de ingeniería confió en que el telescopio funcionaría correctamente desde el inicio. Tenían razón, aunque el margen fue estrecho en más de un momento durante el despliegue. Las primeras imágenes científicas de Webb fueron publicadas en julio de 2022. Una de ellas, conocida como el campo profundo de Webb, mostró miles de galaxias en una región del cielo equivalente a mantener un grano de arena a distancia de un brazo extendido. Algunas de esas galaxias aparecían tal como eran hace más de 13.000 millones de años. Entre ellas, los astrónomos comenzaron a identificar objetos
con corrimientos al rojo extremadamente altos, lo que significaba que estaban siendo observados en los primeros cientos de millones de años del universo. Uno de los primeros objetos que capturó la atención de la comunidad fue catalogado como CLASS-Z13, detectado por el equipo del programa CLASS, siglas en inglés para el sondeo del telescopio de lentes gravitacionales y su estado temprano. Este objeto mostró un corrimiento al rojo de aproximadamente 13, lo que lo ubica a una distancia tal que su luz fue emitida cuando el universo tenía apenas unos 320 millones de años. Pero lo que perturbó a los investigadores no fue solo su distancia, fue su masa. Las estimaciones iniciales sugerían una masa estelar del orden de 1.000 millones de masas solares, una cantidad que los modelos de formación galáctica no predecían para un objeto tan antiguo. Poco después, el equipo liderado por la astrónoma Ivo Labbé, del Instituto de Tecnología de Swinburne, en Australia, publicó un análisis de 6 candidatos a galaxias con corrimientos al rojo entre 7 y 10, identificados en las primeras imágenes profundas de Webb. Sus masas estelares estimadas eran tan grandes que, si las mediciones eran correctas, representaban un problema cuantitativo directo para el modelo Lambda CDM. Labbé y sus colaboradores describieron el hallazgo con una frase que circuló ampliamente en la comunidad: «Estas galaxias no deberían existir». Esa afirmación requiere precisión. No significa que las leyes de la física estén rotas. Significa que dentro del marco actual de formación de estructuras cósmicas, construir galaxias de esa masa, en ese intervalo de tiempo, requeriría una eficiencia de conversión de gas en estrellas tan alta que excedería los límites teóricos establecidos por los modelos de retroalimentación estelar y de núcleos galácticos activos. En términos concretos, significaría que casi todo el gas disponible en esas regiones se convirtió en estrellas con una velocidad de formación estelar muy superior a lo que cualquier simulación había producido para ese período. La respuesta inicial de parte de la comunidad fue cautelosa. Los corrimientos al rojo fotométricos, es decir, estimados a partir del brillo en distintas bandas de luz, sin confirmación espectroscópica directa, pueden tener incertidumbres significativas. Un objeto que parece estar a corrimiento al rojo 13 podría, en algunos casos, ser una galaxia más cercana, con características espectrales que imitan a las de un objeto distante. Para confirmar la distancia con precisión, se necesita espectroscopía, que descompone la luz del objeto en sus longitudes de onda individuales y permite identificar líneas de emisión o absorción con posiciones conocidas. Esas confirmaciones espectroscópicas comenzaron a llegar, y en la mayoría de los casos, los corrimientos al rojo fotométricos resultaron ser correctos o incluso conservadores. Algunos objetos resultaron estar aún más lejos de lo estimado inicialmente. La galaxia Hades-G, S-Z14-0, confirmada espectroscópicamente en 2024 por el programa HADES, siglas del sondeo profundo de campo extragaláctico de Webb, fue establecida a un corrimiento al rojo de 14,32, lo que la convierte en la galaxia confirmada más distante jamás observada. Existió cuando el universo tenía apenas 290 millones de años, y su espectro reveló presencia de oxígeno, un elemento que solo puede ser producido por generaciones de estrellas que nacen, viven y mueren. Eso último es lo que hace que el hallazgo sea particularmente difícil de acomodar dentro del modelo estándar. El oxígeno no existía en el universo primitivo.
se produce en el interior de estrellas masivas y se dispersa al espacio cuando esas estrellas explotan. Detectar oxígeno en una galaxia que existió a 290 millones de años del Big Bang implica que ya habían ocurrido ciclos completos de formación y muerte estelar antes de ese momento. Lo que Webb está viendo no es la primera generación de estrellas. Es, como mínimo, la segunda o la tercera. El oxígeno detectado en Hades-G S-Z14-0 no es un detalle menor, es una firma química que impone una cronología mínima sobre la historia de esa galaxia, y esa cronología es incompatible con una formación simple y tardía. Para que el oxígeno esté presente en las proporciones observadas, generaciones anteriores de estrellas masivas tuvieron que haberse formado, haber quemado su combustible nuclear en millones de años y haber muerto en explosiones de supernova que dispersaron ese oxígeno al medio interestelar. Todo eso tuvo que haber ocurrido antes de los 290 millones de años después del Big Bang, lo que significa que la historia estelar de esa galaxia comienza antes, posiblemente mucho antes, de lo que el telescopio puede ver directamente. Este es el problema del tiempo en su forma más concreta. No es una cuestión filosófica sobre la naturaleza del universo. Es una ecuación de física con variables que no cuadran. La formación estelar tiene tasas medibles. Las estrellas masivas, aquellas capaces de producir oxígeno en cantidades significativas, viven entre 1 y 10 millones de años dependiendo de su masa. Para que una galaxia acumule suficiente oxígeno como para que sea detectable espectroscópicamente, necesita haber completado múltiples ciclos de formación estelar de alta masa. Cada ciclo requiere tiempo para que el gas colapse, forme estrellas, y esas estrellas evolucionen hasta su muerte. Comprimir ese proceso en el intervalo disponible antes de los 290 millones de años exige tasas de formación estelar que los modelos actuales no pueden generar de manera natural. Los astrofísicos cuantifican la formación estelar en unidades de masas solares por año. Una galaxia como la Vía Láctea forma actualmente entre 1 y 3 masas solares de estrellas por año. Las galaxias con formación estelar intensa, llamadas galaxias de ráfaga estelar o starbursts, pueden alcanzar tasas de cientos o incluso miles de masas solares por año, pero generalmente durante períodos breves y bajo condiciones específicas como fusiones galácticas. Las galaxias detectadas por Webb en el universo temprano parecen haber sostenido tasas extraordinariamente altas durante períodos prolongados, lo cual no es simplemente inusual, sino difícil de reconciliar con los mecanismos de retroalimentación que los modelos incorporan para regular la formación estelar. Esos mecanismos de retroalimentación son centrales en la física de la formación galáctica. Cuando las estrellas se forman en grandes cantidades, irradian energía, emiten vientos estelares y eventualmente explotan, inyectando energía y momento al gas circundante. Ese proceso calienta el gas, lo dispersa y reduce la tasa de formación estelar. Es un mecanismo de autorregulación que impide que toda la materia de una galaxia colapse en estrellas simultáneamente. Los núcleos galácticos activos, regiones centrales donde un agujero negro supermasivo acreta materia y libera enormes cantidades de energía, también actúan como reguladores, expulsando gas y frenando la formación estelar. El problema es que esos mecanismos de retroalimentación, tal como están implementados en las simulaciones actuales, producen galaxias que no son tan masivas tan pronto.
Las simulaciones más avanzadas del universo temprano, como Illustris TNG y FIRE, fueron construidas para reproducir la distribución de galaxias observada por Hubble y otros telescopios. Reproducen razonablemente bien el universo en épocas posteriores. Pero cuando se les pide que generen galaxias comparables a las que Webb está encontrando en los primeros 400 millones de años, las simulaciones producen objetos significativamente menos masivos. La discrepancia no es marginal. En algunos casos, las masas estimadas de las galaxias de Webb superan en un factor de 10 o más lo que las simulaciones predicen para ese período. Esa brecha cuantitativa es lo que convierte los hallazgos de Webb en un problema científico genuino y no en una simple sorpresa observacional. Una discrepancia de factor 2 podría atribuirse a incertidumbres en las mediciones o en los parámetros de las simulaciones. Una discrepancia de factor 10 es una señal de que algo estructural falta en el modelo. Los investigadores han propuesto varias explicaciones posibles, ninguna completamente satisfactoria por el momento. Una de ellas sugiere que la eficiencia de conversión de gas en estrellas en el universo temprano fue intrínsecamente más alta de lo que los modelos asumen. Quizás porque las condiciones físicas del gas primordial, su temperatura, densidad y composición química, favorecían la formación estelar de manera más eficiente que en épocas posteriores. Otra posibilidad es que las masas estelares de esas galaxias estén siendo sobreestimadas sistemáticamente. Las estimaciones de masa a partir de fotometría dependen de modelos de síntesis de población estelar, que calculan cuánta luz produce una población de estrellas con ciertas características. Si el universo temprano contenía estrellas de tipos inusuales, por ejemplo, estrellas de población 3, o estrellas con proporciones elementales muy distintas a las actuales, los modelos de síntesis podrían estar asignando masas incorrectas. Sin embargo, las confirmaciones espectroscópicas han reducido esta incertidumbre sin eliminar el problema. Los objetos confirmados siguen siendo más masivos de lo esperado. Una tercera línea de investigación apunta a la posibilidad de que la materia oscura tenga propiedades que difieren sutilmente de las asumidas en el modelo lambda CDM. La materia oscura fría, el componente principal del modelo estándar, forma halos que crecen jerárquicamente, es decir, los halos pequeños se forman primero y luego se fusionan para formar halos más grandes. Si la materia oscura tuviera propiedades que aceleraran la formación de halos masivos en épocas tempranas, podría proporcionar los pozos gravitacionales necesarios para concentrar el gas y acelerar la formación estelar. Algunas variantes de materia oscura tibia o materia oscura con interacciones débiles han sido exploradas en este contexto, aunque ninguna ha producido resultados que resuelvan completamente la discrepancia observada. Lo que hace más difícil resolver este problema es que las observaciones de Webb no están llegando como casos aislados. Cada nueva ronda de datos del telescopio añade objetos al catálogo de galaxias anómalas en el universo temprano. El programa HADES, que utiliza los instrumentos NIRCam y NIRSPEC de Webb para observaciones fotométricas y espectroscópicas profundas, ha identificado cientos de candidatos a galaxias con corrimientos al rojo superiores a 8, correspondientes a los primeros 650 millones de años del universo. La abundancia de esos objetos, no solo sus masas individuales, es un problema adicional para el modelo estándar. Debería haber menos y deberían ser menos masivos. Esa abundancia estadística
es lo que separa los hallazgos de Webb de anomalías anteriores, que resultaron ser errores de medición o artefactos instrumentales. Cuando un telescopio nuevo encuentra un objeto inusual, la primera respuesta científica es buscar explicaciones instrumentales o sistemáticas. Pero cuando el mismo tipo de objeto inusual aparece repetidamente en campos independientes del cielo, observado con múltiples instrumentos y confirmado por distintos equipos, la probabilidad de un error sistemático disminuye drásticamente. La consistencia de los hallazgos de Webb a lo largo de 2 años de operaciones científicas es lo que ha llevado a varios cosmólogos a afirmar abiertamente que el modelo estándar de formación galáctica necesita revisión. ¿Cuánta revisión es la pregunta que divide a la comunidad en este momento? La pregunta sobre cuánta revisión necesita el modelo no es solo académica. Toca los fundamentos de cómo los cosmólogos construyen sus teorías. ¿Qué tipo de evidencia se considera suficiente para modificar un marco establecido? ¿Y qué alternativas son físicamente plausibles? Para entender por qué esa pregunta es tan difícil de responder, es necesario examinar con precisión qué es el modelo Lambda-CE de M, qué evidencia lo sostiene y dónde exactamente los datos de Webb lo están poniendo bajo presión. Lambda-CDM es un modelo cosmológico que descansa sobre 2 componentes invisibles y hasta ahora no detectados directamente. La lambda, tomada de la constante cosmológica que Einstein introdujo y luego descartó, representa la energía oscura, una forma de energía que permea el espacio vacío y que es responsable de la expansión acelerada del universo, observada desde 1998. La CE de M, por sus siglas en inglés de materia oscura fría, es una forma de materia que interactúa gravitacionalmente, pero no emite ni absorbe luz electromagnética. Juntas, estas 2 componentes representan aproximadamente el 95% del contenido energético total del universo, según el modelo. La materia ordinaria, la que forma estrellas, planetas, gas y todo lo visible, constituye apenas el 5% restante. El modelo Lambda-CDM tiene un historial de éxitos que ninguna alternativa ha podido igualar en conjunto. Predice con precisión la distribución de galaxias a gran escala, la estructura de la red cósmica de filamentos y vacíos, las oscilaciones acústicas de bariones observadas en la distribución de galaxias y los detalles finos de la radiación de fondo de microondas. Esas predicciones han sido confirmadas por misiones como Doble, UM, AP y Planck, que mapearon la radiación de fondo con resolución angular progresivamente mayor. El acuerdo entre las predicciones del modelo y las observaciones en esas escalas es de una precisión notable, con parámetros cosmológicos determinados, con incertidumbres de apenas unos pocos puntos porcentuales. Pero ese éxito a gran escala coexiste con tensiones conocidas a escalas menores. El problema de las galaxias satélite faltantes, la discrepancia en la estructura interna de los halos de materia oscura y la llamada tensión de Hubble, que es la discrepancia entre las mediciones de la tasa de expansión del universo obtenidas de la radiación de fondo y las obtenidas de observaciones locales, son problemas que la comunidad cosmológica lleva años debatiendo sin resolución definitiva. Los hallazgos de Webb no inauguran una crisis en el modelo. Se añaden a una lista de tensiones preexistentes que se estaban acumulando silenciosamente. Lo que Webb aporta de nuevo es evidencia en un régimen temporal que antes era inaccesible. Las tensiones anteriores podían atribuirse a procesos físicos complejos que ocurren a escalas intermedias, donde la física de gas,
la formación estelar y la retroalimentación de los núcleos galácticos activos complican las predicciones. Pero las galaxias del universo temprano que Webb está observando existen en un régimen donde esas complicaciones deberían ser mínimas o al menos más simples. El universo era más pequeño, más denso y más uniforme. Las condiciones iniciales estaban más directamente determinadas por la física fundamental. Si el modelo falla en ese régimen, la explicación no puede esconderse fácilmente en la complejidad de los procesos bariónicos. El astrónomo Mike Boylan Colchin, de la Universidad de Texas en Austin, publicó en 2022 un análisis que cuantificó directamente la tensión entre las galaxias masivas del universo temprano detectadas por Webb y las predicciones del modelo Lambda C/TM. Su argumento central era estadístico. La probabilidad de encontrar galaxias con las masas estimadas en los primeros 500 millones de años del universo, dado el modelo estándar, es extremadamente baja. No imposible, pero suficientemente improbable como para que su existencia sistemática en múltiples campos de observación requiera una explicación. Boylan Colchin utilizó el concepto de fracción cósmica de bariones, que es el límite máximo teórico de cuánta materia ordinaria puede convertirse en estrellas dentro de un halo de materia oscura, dado para mostrar que algunas de las galaxias candidatas de Webb parecen exceder ese límite o acercarse peligrosamente a él. Exceder la fracción cósmica de bariones no es una anomalía menor. Es una violación de un límite derivado directamente de las condiciones iniciales del universo y de la física nuclear. Si una galaxia contiene más masa estelar de la que el modelo permite que se haya formado en el tiempo disponible, y con la materia disponible, hay tres posibilidades. La medición es incorrecta. El modelo de las condiciones iniciales es incorrecto. O hay física adicional que el modelo no contempla. Las confirmaciones espectroscópicas han reducido la probabilidad de la primera opción. Las dos restantes son las que están estructurando el debate actual. La segunda posibilidad, que las condiciones iniciales sean incorrectas, apunta directamente al período inflacionario. La inflación es la fase de expansión exponencial que se postula ocurrió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, antes de la era dominada por radiación. Durante la inflación, las fluctuaciones cuánticas en la densidad del universo fueron amplificadas y congeladas como las semillas de toda la estructura cósmica posterior. Las fluctuaciones que eventualmente formarían las galaxias más masivas son aquellas que ocurrieron en las escalas más grandes. Si el espectro de esas fluctuaciones primordiales fuera diferente de lo que el modelo estándar asume, específicamente si hubiera más potencia en ciertas escalas, los halos de materia oscura necesarios para albergar galaxias masivas podrían formarse antes. Esa modificación al espectro primordial no es arbitraria. Tendría que ser consistente con las observaciones de la radiación de fondo de microondas, que miden ese espectro con gran precisión en las escalas angulares accesibles. Pero hay escalas más pequeñas que la radiación de fondo no puede resolver directamente, y en esas escalas hay espacio para variaciones que los datos actuales no pueden excluir. Varios grupos de teóricos han explorado modelos de inflación que producen un espectro con exceso de potencia en escalas pequeñas, generando halos masivos más temprano, sin contradecir las observaciones existentes de la radiación de fondo. Ninguno de esos modelos ha sido confirmado, pero tampoco ha sido descartado. La tercera posibilidad, física adicional no contemplada en el modelo,
es la más amplia y la más especulativa. Podría incluir nuevas formas de materia oscura con propiedades que aceleran la formación de estructuras, mecanismos de enfriamiento del gas primordial más eficientes de lo modelado, o incluso modificaciones a la gravedad en el régimen cosmológico. Cada una de esas posibilidades arrastra consigo implicaciones que se extienden mucho más allá de la formación galáctica y afectan otras predicciones que ya han sido confirmadas observacionalmente. Modificar el modelo sin romper lo que ya funciona es un ejercicio de precisión extrema. Y mientras los teóricos trabajan en ese ejercicio, Webb sigue observando. La materia oscura es el personaje más influyente de esta historia y también el menos comprendido. Su existencia fue inferida décadas antes de que Webb se lanzara al espacio, a partir de múltiples líneas de evidencia independientes que convergían en la misma conclusión. El universo visible no contiene suficiente masa para explicar el comportamiento gravitacional de lo que se observa. Las curvas de rotación de las galaxias espirales, medidas sistemáticamente por la astrónoma Vera Rubin y su colaborador Ken Ford en los años 70, mostraron que las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias orbitan a velocidades que deberían ser imposibles si solo existiera la materia visible. La gravedad de las estrellas y el gas observables no es suficiente para mantenerlas en órbita. Algo más, invisible y masivo, tiene que estar ahí. Esa evidencia se fortaleció con el tiempo. Las lentes gravitacionales, el fenómeno por el cual la gravedad curva la trayectoria de la luz y distorsiona la imagen de objetos distantes, revelan concentraciones de masa que no corresponden a ninguna fuente luminosa visible. El cúmulo de la Bala, dos cúmulos de galaxias que colisionaron hace aproximadamente 100 millones de años, ofrece quizás la evidencia más directa. Durante la colisión, el gas caliente de ambos cúmulos interactuó y se frenó, pero la materia oscura de cada cúmulo, que no interactúa electromagnéticamente, continuó sin perturbarse. Las observaciones combinadas de rayos X, que muestran dónde está el gas, y de lentes gravitacionales, que muestran dónde está la masa total, revelan que la mayor parte de la masa está separada del gas visible. Esa separación espacial es una firma directa de una forma de materia que no interactúa con la luz. En el contexto de la formación galáctica, la materia oscura no es un componente pasivo, es el arquitecto estructural del cosmos. Según el modelo Lambda-CDM, la materia oscura colapsa gravitacionalmente antes que la materia ordinaria, porque no está sujeta a la presión de radiación que mantuvo al gas bariónico casi uniforme durante los primeros 380.000 años. Mientras el universo era opaco, la materia oscura ya estaba comenzando a agruparse, formando los halos que actuarían como contenedores gravitacionales para el gas una vez que éste quedara libre. Sin esos halos preformados, el gas no tendría pozos de potencial gravitacional suficientemente profundos en los cuales colapsar y formar estrellas. La jerarquía de formación en el modelo Lambda-CE-TM es de abajo hacia arriba. Los halos pequeños se forman primero, porque las fluctuaciones de densidad en escalas pequeñas son más pronunciadas y colapsan antes. Luego, esos halos pequeños se fusionan para formar halos más grandes, y las galaxias que albergan también se fusionan y crecen. Este proceso de ensamblaje jerárquico es una predicción central del modelo y ha sido confirmado en términos generales por observaciones de galaxias en distintas épocas del universo. Las galaxias en el universo cercano son estadísticamente más masivas y más estructuradas
que las del universo distante, exactamente lo que predice el ensamblaje jerárquico. El problema que Webb introduce en esta imagen no es que el ensamblaje jerárquico sea incorrecto en términos generales. Es que la velocidad a la que ocurre parece ser insuficiente para explicar lo que se observa en los primeros 400 millones de años. Los halos de materia oscura que podrían albergar galaxias tan masivas como las detectadas por Webb simplemente no deberían existir en número suficiente tan temprano, según las predicciones del modelo. La función de masa de halos, que describe cuántos halos de cada masa existen en un volumen dado del universo en un momento dado, predice una escasez de halos muy masivos en el universo temprano. Las galaxias de Webb parecen requerir halos que están en la cola extrema de esa distribución, halos que son raros incluso en el modelo más optimista. Una respuesta posible dentro del marco de la materia oscura es que la naturaleza de las partículas de materia oscura sea diferente de lo asumido. La materia oscura fría del modelo lambda CC de M se llama fría porque sus partículas se mueven a velocidades no relativistas en el momento en que colapsan para formar estructuras. Esa propiedad favorece la formación de estructuras en todas las escalas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Si en cambio la materia oscura fuera tibia, es decir, si sus partículas tuvieran velocidades más altas, la formación de estructuras en escalas pequeñas estaría suprimida, pero las escalas grandes podrían no verse afectadas de la misma manera. Sin embargo, la materia oscura tibia no resuelve por sí sola el problema de las galaxias masivas tempranas, porque lo que se necesita es más formación de estructuras masivas temprana, no menos formación de estructuras pequeñas. Otra variante que ha ganado atención es la materia oscura con autointeracciones, partículas de materia oscura que no solo interactúan gravitacionalmente entre sí, sino también a través de alguna fuerza adicional de corto alcance. Esas interacciones podrían modificar la distribución interna de la materia oscura dentro de los halos y potencialmente afectar la velocidad de formación de estructuras en formas que aún están siendo exploradas teóricamente. Los modelos de materia oscura con autointeracciones han sido propuestos principalmente para resolver problemas en las escalas de galaxias individuales, como la distribución de materia oscura en los centros galácticos, pero sus implicaciones para el universo temprano están siendo estudiadas activamente en el contexto de los hallazgos de Webb. Más especulativa pero físicamente motivada es la posibilidad de que la materia oscura incluya una componente que experimenta disipación de energía, análoga a cómo el gas ordinario puede enfriarse y condensarse. El gas bariónico forma discos galácticos y estructuras compactas precisamente porque puede irradiar energía y perder momento angular. Si una fracción de la materia oscura pudiera hacer algo similar, aunque a través de mecanismos completamente distintos, podría concentrarse más eficientemente en el centro de los halos y acelerar el colapso del gas hacia la formación estelar. Esta idea, conocida en algunos contextos como materia oscura atómica o materia oscura con sector oscuro, es especulativa pero no viola ningún principio fundamental conocido. Lo que todas estas variantes tienen en común es que modifican el comportamiento de la materia oscura en formas que son difíciles de detectar directamente con los instrumentos actuales, pero que podrían tener consecuencias observables en la distribución de galaxias y estructuras en el universo temprano, exactamente el régimen que Webb está explorando. Esto convierte a Webb
en un instrumento no solo para la astronomía, sino para la física de partículas, porque las observaciones de galaxias a corrimientos al rojo extremos pueden potencialmente discriminar entre modelos de materia oscura que los experimentos de detección directa en laboratorio no han podido distinguir. Esa conexión entre la cosmología observacional y la física de partículas es uno de los aspectos más profundos de lo que Webb está haciendo. Cada galaxia anómala en el universo temprano no es solo un objeto astronómico, es una prueba de las propiedades fundamentales de la materia oscura, una forma de materia que representa aproximadamente el 27% del contenido energético del universo y sobre la que, después de décadas de búsqueda, no se ha detectado directamente ninguna partícula candidata. Y esa ausencia de detección directa es, en sí misma, una parte del problema que Webb está complicando aún más. La búsqueda de partículas de materia oscura ha sido uno de los programas experimentales más ambiciosos y hasta ahora más infructuosos de la física moderna. Durante décadas el candidato favorito fue el WIMP, siglas en inglés de partícula masiva de interacción débil. Los WIMPs son partículas hipotéticas con masas entre 10 y 1000 veces la masa del protón que interactúan con la materia ordinaria únicamente a través de la fuerza débil y la gravedad. Su atractivo teórico era considerable. Surgían naturalmente de extensiones del modelo estándar de física de partículas, particularmente de la supersimetría, y su densidad residual después del Big Bang coincidía con la densidad de materia oscura observada, una coincidencia conocida como el milagro WIMP. Los experimentos diseñados para detectar WIMPs han alcanzado sensibilidades extraordinarias. El experimento Lux Zeppelin, ubicado a 1,5 kilómetros bajo tierra en la mina de oro Homestake, en Dakota del Sur, utiliza 10 toneladas de xenón líquido para detectar el retroceso nuclear que produciría una partícula de materia oscura al colisionar con un núcleo de xenón. Su sensibilidad es tal que puede detectar señales de energías del orden de kiloelectronvoltios depositadas por una sola colisión. Y sin embargo, después de años de operación, no ha detectado ninguna señal inequívoca de materia oscura. Lo mismo ocurre con experimentos similares como Xenon, Unote en el laboratorio subterráneo del Gran Sasso en Italia y Panda X4T en China. Esa ausencia no prueba que los WIMPs no existan. Podría significar que sus interacciones con la materia ordinaria son más débiles de lo asumido, o que sus masas están fuera del rango explorado hasta ahora, o que tienen propiedades que los hacen más difíciles de detectar que lo esperado. Pero cada año que pasa sin detección estrecha el espacio de parámetros disponible y aumenta la presión sobre la hipótesis WIMP, el gran colisionador de hadrones del CERN, que podría haber producido WIMPs directamente en colisiones de alta energía si existieran en el rango de masas esperado. Tampoco ha encontrado evidencia de su existencia. La supersimetría, el marco teórico que motivaba a los WIMPs como candidatos naturales, no ha producido ninguna de las partículas supersimétricas que predicen los rangos de energía explorados. Este fracaso experimental no es irrelevante para los hallazgos de Webb. Si la materia oscura no son WIMPs, entonces su naturaleza es diferente de lo asumido, y esa diferencia podría tener consecuencias para cómo forma estructuras en el universo temprano. Alternativas a los WIMPs que han ganado atención incluyen los axiones, partículas extremadamente ligeras postuladas originalmente para resolver un problema de simetría en la cromodinámica cuántica,
y los neutrinos estériles, variantes hipotéticas de los neutrinos del modelo estándar que no interactúan ni siquiera a través de la fuerza débil. Estas alternativas tienen propiedades de formación de estructura diferentes a las de los WIMPs, y algunas de esas diferencias podrían ser relevantes para explicar lo que Webb observa. Pero la conexión más directa entre la búsqueda de materia oscura y los hallazgos de Webb no viene de los experimentos de detección directa, sino de las observaciones cosmológicas. Webb está proporcionando datos sobre la distribución de galaxias y la formación de estructuras en el universo temprano con un nivel de detalle sin precedentes. Esos datos pueden ser comparados con las predicciones de distintos modelos de materia oscura para determinar cuáles son consistentes con las observaciones y cuáles quedan excluidos. En ese sentido, Webb está actuando como un detector de materia oscura indirecto, no detectando las partículas directamente, sino midiendo los efectos de sus propiedades sobre la estructura del cosmos. Uno de los parámetros más sensibles en este contexto es la función de luminosidad de galaxias en el universo temprano, que describe cuántas galaxias de cada brillo existen en un volumen dado del universo. Las predicciones de esta función dependen fuertemente de las propiedades de la materia oscura y de los procesos de retroalimentación estelar. Los datos de Webb están comenzando a proporcionar mediciones de esta función en corrimientos al rojo superiores a 8, con suficiente precisión estadística como para discriminar entre modelos. Los resultados preliminares sugieren que hay más galaxias brillantes de lo esperado en el universo temprano, consistente con el problema de las masas estelares elevadas, pero añadiendo una dimensión adicional al problema. La abundancia de galaxias brillantes podría tener explicaciones que no requieren modificar la naturaleza de la materia oscura. Una de ellas involucra el polvo interestelar. Las galaxias en el universo local con alta formación estelar contienen grandes cantidades de polvo que absorbe la luz ultravioleta de las estrellas jóvenes y la reemite en el infrarrojo. Si las galaxias del universo temprano contienen menos polvo de lo esperado, su luz ultravioleta escaparía más libremente y las haría parecer más brillantes de lo que serían si se les aplicaran las correcciones de polvo estándar. Esa posibilidad está siendo investigada activamente con los instrumentos de Webb, que pueden detectar la emisión de polvo directamente en las longitudes de onda apropiadas. Otra explicación posible involucra la presencia de núcleos galácticos activos extremadamente brillantes en esas galaxias tempranas. Un agujero negro supermasivo, acretando materia a alta tasa, puede outshiner a todas las estrellas de su galaxia anfitriona combinadas, haciendo que la galaxia parezca más brillante y potencialmente más masiva de lo que realmente es. Los núcleos galácticos activos en el universo temprano son un campo de investigación activo con Webb, y varios objetos inicialmente clasificados como galaxias masivas han resultado contener evidencia de actividad de núcleo galáctico que complica la estimación de su masa estelar real. Sin embargo, incluso aplicando correcciones por polvo y por contribución de núcleos galácticos activos, un número significativo de las galaxias identificadas por Webb permanece problemático para el modelo estándar. La corrección no elimina la discrepancia, la reduce. Y una discrepancia reducida pero persistente en una muestra estadísticamente significativa sigue siendo una discrepancia que requiere explicación. El programa HADES ha identificado más de 700 galaxias candidatas con corrimientos al rojo superiores a 8 en sus primeras fases de observación,
y el análisis de esa muestra está revelando una distribución de propiedades que no coincide con las predicciones de las simulaciones más avanzadas disponibles. Lo que hace que este momento sea particularmente significativo en la historia de la cosmología es que por primera vez existe un instrumento capaz de observar el universo en el régimen donde las discrepancias son más difíciles de explicar con física conocida. Las tensiones anteriores en el modelo lambda CE de M podían ser absorbidas, al menos parcialmente, en la complejidad de los procesos bariónicos, a escalas donde la física del gas, la formación estelar y la retroalimentación son difíciles de simular con precisión. El universo temprano que Webb está explorando es un régimen donde esa complejidad debería ser menor y donde las huellas de la física fundamental deberían ser más claras. Si las discrepancias persisten a medida que Webb acumula más datos y las mediciones se refinan, la comunidad cosmológica se enfrentará a una elección que ninguna generación anterior de astrónomos ha tenido que hacer con esta claridad de evidencia: modificar los supuestos sobre la naturaleza de la materia oscura, modificar los supuestos sobre el período inflacionario, o considerar la posibilidad de que la gravedad misma se comporte de manera diferente en el régimen cosmológico de lo que predice la relatividad general. Cada una de esas opciones tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de la formación galáctica, y ninguna puede ser descartada con los datos actuales. La relatividad general de Einstein ha superado cada prueba experimental a la que ha sido sometida durante más de un siglo. La precesión del perihelio de mercurio, la deflexión de la luz por el Sol medida durante el eclipse de 1919, el retraso de Shapiro en señales de radar que pasan cerca del Sol, la detección de ondas gravitacionales por LIGO en 2015, la imagen del agujero negro en el centro de la galaxia M87, capturada por el telescopio de horizonte de eventos en 2019. Cada una de esas pruebas opera en regímenes físicos diferentes, y en todos ellos la relatividad general produce predicciones que coinciden con las observaciones con una precisión que ninguna teoría alternativa ha podido igualar de manera sistemática. Y sin embargo, la relatividad general nunca fue diseñada para operar a escalas cosmológicas sin modificación. La constante cosmológica que Einstein introdujo en 1917 para obtener un universo estático y que luego abandonó cuando Hubble demostró que el universo se expandía, fue reintroducida décadas después para explicar la expansión acelerada descubierta en 1998. Esa reintroducción fue fenomenológicamente exitosa, pero teóricamente insatisfactoria. La física de partículas predice un valor para la energía del vacío, que debería actuar como constante cosmológica, pero ese valor predicho difiere del observado por un factor de aproximadamente 10 elevado a la potencia 120. Esa es la discrepancia más grande entre una predicción teórica y una medición experimental en toda la historia de la física. Esa discrepancia no implica directamente que la relatividad general sea incorrecta a escalas cosmológicas. Implica que nuestra comprensión de la energía del vacío es profundamente incompleta, pero sí abre la puerta a considerar que la descripción gravitacional del universo a grandes escalas podría requerir modificaciones que no alteran las predicciones de la relatividad general en las escalas donde ha sido probada, que son escalas de sistemas estelares, binarias de púlsares y ondas gravitacionales, pero que tienen consecuencias observables a escalas cosmológicas.
Las teorías de gravedad modificada constituyen un campo amplio y heterogéneo. Algunas modifican la acción de Einstein-Hilbert, añadiendo términos adicionales que se vuelven relevantes solo en el límite de baja curvatura, es decir, a grandes escalas donde la densidad de materia es baja. Las teorías de tipo FDR, que reemplazan el escalar de curvatura de Ricci en la acción gravitacional por una función arbitraria de ese escalar, son el ejemplo más estudiado. Otras teorías añaden campos escalares adicionales acoplados a la curvatura, como la gravedad escalar tensorial. Todas estas teorías tienen en común que producen predicciones que coinciden con la relatividad general en el sistema solar y en binarias de púlsares, pero que pueden diferir en el régimen cosmológico. En el contexto de los hallazgos de Webb, las teorías de gravedad modificada son relevantes, porque algunas de ellas predicen tasas de crecimiento de estructuras diferentes a las del modelo lambda-CE de M. Si la gravedad es ligeramente más fuerte de lo que predice la relatividad general en el régimen cosmológico, relevante para la formación de halos de materia oscura, las estructuras podrían crecer más rápidamente y producir galaxias masivas antes. Esa posibilidad ha sido explorada en varios trabajos teóricos publicados desde que Webb comenzó a proporcionar datos, aunque ninguno ha establecido una teoría alternativa concreta que resuelva la discrepancia sin introducir nuevos problemas en otras observaciones. El desafío de las teorías de gravedad modificada es que deben superar múltiples restricciones simultáneamente. Además de reproducir las observaciones de Webb, deben ser consistentes con las mediciones de la radiación de fondo de microondas, con las oscilaciones acústicas de bariones, con las observaciones de lentes gravitacionales débiles y con las pruebas de relatividad general en el sistema solar. Encontrar una modificación de la gravedad que mejore el acuerdo con los datos de Webb, sin deteriorar el acuerdo con esas otras observaciones, es un problema de optimización altamente sobredeterminado. Mientras ese problema se trabaja teóricamente, Webb está proporcionando datos que añaden restricciones adicionales. Una de las observaciones más relevantes en este contexto es la medición de la tasa de crecimiento de estructuras a través del conteo de cúmulos de galaxias y de la medición de las lentes gravitacionales débiles a distintos corrimientos al rojo. Webb, combinado con datos de otros observatorios como el telescopio de rayos X Chandra y el observatorio espacial X M.M. Newton, está construyendo un catálogo de cúmulos de galaxias a corrimientos al rojo intermedios y altos que puede ser comparado con las predicciones de distintos modelos gravitacionales. Esos datos también tienen implicaciones para la tensión de Hubble, que es quizás la crisis más consolidada en la cosmología actual antes de los hallazgos de Webb. La constante de Hubble mide la tasa de expansión actual del universo. Las mediciones basadas en la radiación de fondo de microondas, que sondean el universo temprano y requieren el modelo cosmológico para extrapolar al presente, producen un valor de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Las mediciones basadas en la escala de distancias locales, utilizando cefeidas y supernovas de tipo 1 como indicadores de distancia, producen consistentemente valores de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Esa discrepancia de aproximadamente 8% entre dos métodos de medición independientes y bien calibrados es estadísticamente significativa, con una tensión de alrededor de 5 sigma, que en física experimental es el umbral convencional para considerar un descubrimiento.
Webb ha contribuido a este debate midiendo cefeidas en galaxias más distantes que Hubble, refinando la calibración de la escala de distancias locales. Los resultados de Webb han confirmado las mediciones anteriores de la constante de Hubble local, descartando errores sistemáticos en la calibración de las cefeidas como explicación de la tensión. Eso significa que la discrepancia entre el valor local y el valor del universo temprano es real y robusta, y que su resolución requiere ya sea física nueva en el universo temprano, ya sea física nueva en el universo tardío, o ya sea una combinación de ambas. La posibilidad de que la tensión de Hubble y las galaxias masivas tempranas de Webb tengan una causa común es intelectualmente atractiva. Ambos problemas apuntan a discrepancias entre las predicciones del modelo lambda CE de M y las observaciones, y ambos podrían resolverse si el universo temprano evolucionó de manera diferente a lo que el modelo asume. Una energía oscura que no sea constante, sino que varíe con el tiempo, un período inflacionario con características no estándar, o una modificación de la gravedad que afecte tanto la tasa de expansión como la tasa de crecimiento de estructuras, son posibilidades que han sido exploradas en este contexto. El instrumento que podría proporcionar las restricciones más decisivas en este debate no es solo Webb. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea, lanzada en julio de 2023, está diseñada específicamente para medir la expansión del universo y el crecimiento de estructuras con suficiente precisión como para discriminar entre distintos modelos de energía oscura y gravedad modificada. Sus datos, combinados con los de Webb, crearán un mapa tridimensional del universo que abarcará miles de millones de años de historia cósmica. Y en ese mapa, las galaxias del universo temprano detectadas por Webb ocuparán una posición privilegiada como marcadores de las condiciones en las que el cosmos comenzó a tomar su forma actual. Lo que ese mapa revelará sobre la naturaleza de la gravedad, la materia oscura y la energía oscura es todavía una pregunta abierta. Pero la pregunta ya no puede formularse sin incluir lo que Webb ha encontrado. Los espectros de las galaxias del universo temprano son documentos históricos escritos en longitudes de onda. Cada línea de emisión y cada línea de absorción en el espectro de una galaxia corresponde a una transición electrónica específica de un elemento específico, y la posición de esas líneas en el espectro observado, desplazada hacia el rojo por la expansión del universo, permite determinar con precisión tanto la distancia del objeto como su composición química. La espectroscopía no es solo una herramienta de identificación, es una excavación estratigráfica de la historia química del cosmos, y lo que Webb está extrayendo de los espectros de las galaxias más distantes está reescribiendo la cronología de esa historia. El instrumento NIRSPEC de Webb, el espectrógrafo de campo cercano, puede obtener espectros de hasta 200 objetos simultáneamente mediante un sistema de microobturadores configurables que seleccionan la luz de fuentes individuales en el campo de visión. Esta capacidad multiplexada es revolucionaria. Antes de Webb, obtener el espectro de una sola galaxia a corrimiento al rojo superior, a 6, requería horas de tiempo de observación en los telescopios más grandes disponibles en Tierra. Webb puede obtener espectros de cientos de galaxias en una sola observación, con una eficiencia que ha transformado el ritmo al que se acumula información espectroscópica del universo temprano. Los espectros obtenidos por el programa HADES en sus primeras campañas de observación confirmaron corrimientos al rojo espectroscópicos
para más de 700 galaxias, la mayoría de ellas en un rango entre 4 y 13. Entre esas galaxias, los espectros revelan una diversidad química que no estaba anticipada. Algunas muestran líneas de emisión de oxígeno, neón y hidrógeno que indican regiones de formación estelar activa con proporciones elementales relativamente cercanas a las solares. Otras muestran espectros dominados por líneas de hidrógeno con muy poca contribución de metales, consistentes con poblaciones estelares más jóvenes o menos enriquecidas. Esa diversidad implica que el universo temprano no era un entorno homogéneo en términos de evolución química, sino que diferentes regiones habían avanzado a ritmos diferentes. La presencia de oxígeno en galaxias a corrimientos al rojo superiores a 10 tiene implicaciones cronológicas que ya fueron mencionadas, pero los espectros de Webb añaden detalles cuantitativos que profundizan el problema. La metalicidad, que es la abundancia de elementos más pesados que el helio en relación al hidrógeno, puede estimarse a partir de las intensidades relativas de ciertas líneas de emisión. Las galaxias a corrimiento al rojo 14, detectadas por JADES, muestran metalicidades que, aunque bajas en comparación con galaxias locales, son suficientemente altas como para requerir múltiples generaciones de síntesis estelar previas. Eso empuja la historia estelar de esas galaxias a épocas aún más tempranas, posiblemente a los primeros 100 millones de años después del Big Bang, un período del que Webb no puede obtener observaciones directas por limitaciones instrumentales. Ese límite observacional es una frontera real. La reionización del universo, el proceso por el cual la radiación ultravioleta de las primeras estrellas y galaxias ionizó el hidrógeno neutro que llenaba el espacio intergaláctico, crea una barrera de opacidad para ciertas longitudes de onda. El hidrógeno neutro absorbe eficientemente la radiación con longitudes de onda menores a la línea Lyman alfa, y antes de que la reionización estuviera completa, aproximadamente 1000 millones de años después del Big Bang, el universo era parcialmente opaco a esa radiación. Eso significa que las observaciones espectroscópicas de galaxias en ese período están afectadas por la absorción del medio intergaláctico, complicando la interpretación de los espectros y limitando qué líneas de emisión son accesibles. Webb ha sido utilizado para estudiar la reionización directamente, observando la transmisión de la radiación de cuásares distantes a través del medio intergaláctico. Los cuásares, núcleos galácticos activos extremadamente luminosos, actúan como faros cuya luz, al atravesar el gas intergaláctico, queda marcada por las huellas de absorción de ese gas. El análisis de esas huellas permite mapear la distribución del hidrógeno neutro a distintos corrimientos al rojo y reconstruir el progreso de la reionización. Los datos de Webb sugieren que la reionización fue un proceso más heterogéneo de lo asumido en los modelos más simples, con burbujas de gas ionizado formándose alrededor de las fuentes más luminosas y expandiéndose hasta fusionarse, en lugar de una ionización gradual y uniforme. Esa heterogeneidad tiene consecuencias para la interpretación de las galaxias del universo temprano. Si la reionización fue impulsada principalmente por galaxias pequeñas y numerosas, en lugar de por fuentes luminosas escasas, entonces las propiedades de las galaxias que Webb está observando en ese período son directamente relevantes para entender cómo el universo salió de su edad oscura. El flujo de fotones ionizantes que cada galaxia emite depende de su tasa de formación estelar, de la masa de sus estrellas
y de la fracción de esa radiación que escapa al medio intergaláctico en lugar de ser absorbida internamente. Esos parámetros pueden ser estimados a partir de los espectros de Webb, y los valores obtenidos están revelando que algunas galaxias del universo temprano son más eficientes productoras de radiación ionizante de lo que los modelos predecían. La fracción de escape de fotones ionizantes, llamada técnicamente fracción de escape de Lyman continuo, es un parámetro crucial para los modelos de reionización. Los modelos previos a Webb asumían valores típicos de 1 a 20%, basados en observaciones de galaxias a corrimientos al rojo moderados. Los datos de Webb sugieren que algunas galaxias en el universo temprano podrían tener fracciones de escape significativamente más altas, lo que las haría contribuyentes más importantes al proceso de reionización de lo esperado. Eso, a su vez, afecta los modelos de cuántas galaxias se necesitaban para ionizar el universo en el tiempo observado. Y esos modelos, a su vez, tienen implicaciones para la función de luminosidad de galaxias, que se compara con las predicciones del modelo lambda CDM. La interconexión de estos problemas es característica de la cosmología moderna. No se puede estudiar la formación de galaxias masivas tempranas en aislamiento de la reionización, ni la reionización en aislamiento de la naturaleza de la materia oscura, ni la materia oscura en aislamiento de la inflación. Cada observación de Webb tira de un hilo que está conectado a todos los demás, y el patrón que emerge de esa red de conexiones es el de un modelo que es fundamentalmente correcto en sus líneas generales, pero que contiene lagunas importantes en su descripción del universo temprano. Uno de los hallazgos espectroscópicos más sorprendentes de Webb, en términos de sus implicaciones para la física fundamental, fue la detección de carbono en una galaxia a corrimiento al rojo 12,5, correspondiente a apenas 450 millones de años después del Big Bang. El carbono, como el oxígeno, no existía en el universo primitivo y requiere síntesis en el interior de estrellas. Su detección a esa distancia y en esas proporciones implica una historia de enriquecimiento químico que comenzó extraordinariamente temprano. Ese hallazgo, publicado por un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge, añade evidencia independiente de que los ciclos de vida estelar estaban operando en el universo con una eficiencia y una velocidad que los modelos actuales no reproducen. La acumulación de esas firmas químicas en el espectro de galaxias, cada vez más distantes, está construyendo un argumento que ninguna observación individual podría establecer por sí sola. No es una anomalía, es un patrón. El período inflacionario es la parte más especulativa y al mismo tiempo más consecuente de la cosmología moderna. Es especulativa porque ocurrió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, en condiciones de energía tan extremas que están completamente fuera del alcance de cualquier experimento actual o previsible. Es consecuente porque las propiedades de la inflación determinan las condiciones iniciales de todo lo que vino después, incluyendo la distribución de materia que eventualmente formó las galaxias que Webb está observando. Si los datos de Webb están señalando un problema con esas condiciones iniciales, el lugar donde buscar la solución es la física de la inflación. La inflación fue propuesta originalmente por el físico Alan Guth en 1980 como solución a 3 problemas del modelo del Big Bang estándar que no tenían explicación dentro del marco cosmológico previo. El primero
era el problema de la planitud. El universo observable es geométricamente plano, con una precisión de menos de 1%, lo cual requeriría condiciones iniciales extraordinariamente ajustadas si no hubiera habido un período de expansión exponencial que diluyera cualquier curvatura inicial. El segundo era el problema del horizonte. Regiones del universo que están causalmente desconectadas entre sí, es decir, que nunca han podido intercambiar señales porque la luz no ha tenido tiempo de viajar entre ellas, muestran temperaturas idénticas en la radiación de fondo de microondas con una precisión de una parte en 100.000. Esa uniformidad requiere que esas regiones hayan estado en contacto causal antes de la inflación. El tercero era el problema de los monopolos magnéticos. Las teorías de gran unificación predicen que el Big Bang debería haber producido monopolos magnéticos en abundancia, pero no se ha observado ninguno, y la inflación los habría diluido hasta hacer su densidad prácticamente nula. La solución que la inflación proporciona a esos tres problemas es elegante. Un período de expansión exponencial impulsado por un campo escalar hipotético llamado inflatón, que habría aumentado el tamaño del universo observable por un factor de al menos 10 elevado a la potencia 26 en un intervalo de tiempo de aproximadamente 10 elevado a la potencia menos 32 segundos. Durante esa expansión, las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón fueron estiradas hasta escalas macroscópicas y congeladas como perturbaciones de densidad en el plasma del universo temprano. Esas perturbaciones son las semillas de toda la estructura cósmica posterior, y su espectro de potencia, es decir, la distribución de amplitudes en función de la escala espacial, es una predicción directa del modelo inflacionario. El espectro de potencia primordial predicho por los modelos inflacionarios más simples es aproximadamente invariante de escala, lo que significa que las fluctuaciones tienen amplitudes similares en todas las escalas espaciales, con una ligera inclinación hacia escalas mayores. Ese espectro, caracterizado por el índice espectral escalar NS, ha sido medido con precisión por las misiones WMAP y Planck a partir de las anisotropías de la radiación de fondo de microondas. El valor medido es de aproximadamente 0,96, ligeramente menor que 1, consistente con las predicciones de una amplia clase de modelos inflacionarios y en particular con modelos de inflación de rodamiento lento, donde el inflatón desciende gradualmente por un potencial suave. Ese acuerdo entre las mediciones de la radiación de fondo y las predicciones inflacionarias es uno de los pilares del modelo cosmológico estándar. Pero ese acuerdo se refiere al espectro de potencia en las escalas que la radiación de fondo puede resolver, que corresponden a escalas espaciales entre aproximadamente 1 y miles de megaparsecs. Las galaxias que Webb está observando en el universo temprano corresponden a estructuras que se formaron a partir de fluctuaciones en escalas mucho menores, del orden de fracciones de megaparsec. En esas escalas, el espectro de potencia primordial no está directamente medido por la radiación de fondo, y hay espacio para desviaciones significativas del comportamiento de ley de potencia simple que los modelos más básicos predicen. Si el espectro de potencia primordial tiene más amplitud de lo esperado en escalas pequeñas, los halos de materia oscura en esas escalas serían más masivos y se formarían antes, proporcionando los contenedores gravitacionales necesarios para las galaxias masivas que Webb está encontrando. Esa posibilidad ha sido explorada en modelos de inflación
que incluyen características no estándar en el potencial del inflatón, como escalones, resonancias o cambios bruscos en la velocidad de rodamiento del campo. Esas características pueden generar excesos de potencia en rangos específicos de escala, sin alterar el espectro en las escalas medidas por la radiación de fondo. Uno de los mecanismos más estudiados en este contexto es la inflación de rodamiento ultralento, donde el inflatón pasa por una región de su potencial donde la pendiente es temporalmente muy pequeña, causando que el campo se desacelere y permanezca en esa región por más tiempo de lo habitual. Durante ese período de rodamiento ultralento, las fluctuaciones cuánticas se amplifican en mayor medida que en el rodamiento estándar, produciendo un exceso de potencia en las escalas que cruzan el horizonte durante ese intervalo. Los modelos de rodamiento ultralento han sido estudiados también en el contexto de la formación de agujeros negros primordiales, que son otra consecuencia potencial de un exceso de potencia en escalas pequeñas y que han ganado atención como candidatos a componentes de la materia oscura. La conexión entre los agujeros negros primordiales y la materia oscura es relevante para los hallazgos de Webb porque añade otra dimensión al problema. Si una fracción significativa de la materia oscura consiste en agujeros negros primordiales formados durante o después de la inflación, sus propiedades de formación de estructura serían diferentes a las de los WIMPs o los axiones. Los agujeros negros primordiales son objetos compactos que se comportan gravitacionalmente como materia oscura fría, pero que tienen distribuciones de masa y propiedades de clustering que dependen del espectro de potencia primordial que los generó. Algunas variantes de ese escenario podrían potencialmente acelerar la formación de halos masivos en el universo temprano. Las restricciones observacionales sobre la abundancia de agujeros negros primordiales provienen de múltiples fuentes, incluyendo el microlensing gravitacional, la emisión de radiación Hawking para agujeros negros de baja masa y el fondo de ondas gravitacionales estocástico que su formación habría producido. Los datos del observatorio LIGO y Virgo, y más recientemente las mediciones de sincronización de púlsares que detectan ondas gravitacionales en frecuencias mucho menores, están comenzando a restringir el espectro de potencia primordial en las escalas relevantes. Esas restricciones son complementarias a las observaciones de Webb y juntas están construyendo un retrato más detallado de lo que ocurrió durante y después de la inflación. Lo que emerge de esa combinación de datos es una imagen del universo temprano que es más rico y más estructurado de lo que el modelo más simple predice. Las perturbaciones primordiales no parecen ser el resultado de un inflatón simple rodando suavemente por un potencial monótono. Algo más complejo ocurrió durante la inflación, algo que dejó huellas en la distribución de galaxias masivas que Webb está midiendo, en el fondo de ondas gravitacionales que los púlsares están detectando, y posiblemente en la naturaleza de la materia oscura misma. Identificar ese algo con precisión requiere más datos, más modelos y más colaboración entre disciplinas que raramente conversan entre sí con la fluidez necesaria. La cosmología observacional, la física de partículas, la relatividad general y la teoría cuántica de campos están siendo forzadas a dialogar de manera más intensa por la acumulación de evidencia que Webb está generando. Y ese diálogo, incómodo y productivo a la vez, es exactamente lo que el progreso científico requiere cuando los datos superan los modelos disponibles. La inflación
resolvió problemas que el Big Bang estándar no podía explicar. Ahora, los datos de Webb están planteando preguntas que la inflación estándar no puede responder. Las preguntas que Webb está generando no pueden responderse con más observaciones solamente. Ese es un punto que varios cosmólogos han comenzado a articular con claridad creciente en los últimos 2 años. Las observaciones son necesarias pero no suficientes. Lo que se necesita adicionalmente son marcos teóricos nuevos que puedan integrar los datos existentes de manera coherente y producir predicciones verificables que distingan entre las alternativas disponibles. Y construir esos marcos requiere matemáticas que en algunos casos aún no existen en la forma necesaria, física que está en los límites de lo que la teoría actual puede formular, y una disposición a cuestionar supuestos que han sido tan útiles durante tanto tiempo que se han vuelto casi invisibles. Uno de los supuestos más fundamentales que los hallazgos de Webb están poniendo bajo presión indirecta es la homogeneidad e isotropía del universo a gran escala, conocida formalmente como el principio cosmológico. Este principio establece que el universo es estadísticamente uniforme en todas las direcciones y en todas las posiciones cuando se promedia sobre escalas suficientemente grandes, típicamente superiores a varios cientos de megaparsecs. Es un supuesto de trabajo que simplifica enormemente las ecuaciones de la relatividad general aplicadas al cosmos y que ha sido confirmado observacionalmente por la distribución de galaxias y por la uniformidad de la radiación de fondo de microondas. Sin embargo, observaciones recientes han comenzado a cuestionar si el principio cosmológico se cumple en todas las escalas que se consideraba que cumplía. El Gran Arco, una estructura de galaxias descubierta en 2021, con una extensión de aproximadamente 3.300 megaparsecs, y el Anillo Gigante, anunciado en 2024, con un diámetro de aproximadamente 1.300 megaparsecs. Son estructuras cuya existencia es difícil de reconciliar con el principio cosmológico tal como está implementado en el modelo Lambda CE/DM. Esas estructuras son demasiado grandes para haber crecido por gravedad desde las fluctuaciones primordiales en el tiempo disponible, según las predicciones del modelo estándar. Si el principio cosmológico tiene violaciones a escalas que el modelo no contempla, las implicaciones se extienden a todos los aspectos de la cosmología. Las mediciones de la constante de Hubble, que dependen de la distribución de galaxias en el universo local, podrían estar sesgadas por variaciones en la densidad que el modelo no está teniendo en cuenta. Las predicciones sobre la abundancia de galaxias masivas en el universo temprano podrían necesitar correcciones si el universo no es tan homogéneo como se asume. Y las simulaciones numéricas del universo, que imponen el principio cosmológico como condición de frontera, podrían estar sistemáticamente subestimando la varianza en la distribución de estructuras. Webb está contribuyendo a este debate de manera indirecta pero significativa, al observar múltiples campos independientes del cielo profundo y encontrar consistentemente más galaxias masivas de lo esperado en todos ellos. Webb está proporcionando evidencia de que el exceso no es una fluctuación local, sino un patrón global. Esa consistencia entre campos es precisamente el tipo de evidencia que distingue una anomalía estadística de una discrepancia sistemática con el modelo. Si el exceso de galaxias masivas fuera una fluctuación local debida a una sobredensidad en la región del universo que Webb está observando, esperaríamos verlo en algunos campos, pero no en otros.
Su aparición consistente en campos separados por grandes ángulos en el cielo sugiere que es una característica del universo temprano en general, no de una región particular. La respuesta teórica a esa acumulación de evidencia ha comenzado a organizarse en varias direcciones. Una de las más activas es la cosmología cuántica del universo temprano, que intenta describir las condiciones del universo antes y durante la inflación, utilizando los principios de la mecánica cuántica de manera más completa de lo que el tratamiento semiclásico estándar permite. En el tratamiento estándar, las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón son calculadas perturbativamente alrededor de un fondo clásico. Ese tratamiento funciona bien cuando las fluctuaciones son pequeñas, pero si hubo episodios durante la inflación donde las fluctuaciones fueron grandes, el tratamiento perturbativo pierde validez y se necesitan métodos no perturbativos para calcular el espectro de potencia resultante. Esos métodos no perturbativos son matemáticamente complejos y computacionalmente intensivos. El formalismo de integral de caminos de Feynman, aplicado a la gravedad cuántica, los métodos de grupo de renormalización en espacios curvos y las aproximaciones de campo medio en teorías con potenciales no triviales son herramientas que están siendo adaptadas activamente para este problema. El desafío no es solo técnico, es conceptual. La gravedad cuántica, la teoría que unificaría la mecánica cuántica con la relatividad general, no existe en una forma completa y consistente. La inflación ocurrió en un régimen donde los efectos cuánticos de la gravedad deberían ser importantes, y describir ese régimen con precisión requiere una teoría que aún está en construcción. La teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos son los dos programas más desarrollados que intentan construir esa teoría. Ambos tienen predicciones potencialmente relevantes para la cosmología del universo temprano, aunque ninguno ha producido predicciones específicas que puedan ser verificadas con los datos actuales de manera inequívoca. La teoría de cuerdas predice la existencia de dimensiones espaciales adicionales compactificadas y un paisaje de vacíos posibles con distintos valores de las constantes físicas. Si el universo observable ocupa uno de esos vacíos, las condiciones iniciales de la inflación podrían ser muy diferentes de las asumidas en los modelos de campo escalar estándar. La gravedad cuántica de lazos predice que el espacio-tiempo tiene una estructura granular a la escala de Planck y que la singularidad del Big Bang es reemplazada por un rebote cuántico desde un universo previo en contracción. Ese escenario de rebote cuántico, conocido como cosmología de lazos cuánticos, tiene implicaciones interesantes para los hallazgos de Webb. Si el universo actual emergió de un rebote desde una fase de contracción previa, las condiciones iniciales para la inflación no serían arbitrarias, sino determinadas por la dinámica del rebote. Esas condiciones podrían producir un espectro de potencia primordial diferente del predicho por los modelos inflacionarios estándar, con más potencia en escalas pequeñas y características que podrían explicar la formación acelerada de estructuras masivas en el universo temprano. Ninguna de estas posibilidades es actualmente más que una hipótesis bien motivada. Lo que las distingue de la especulación sin fundamento es que cada una produce predicciones que en principio son verificables con observaciones futuras. El espectro de potencia primordial en escalas pequeñas puede ser restringido por las observaciones de Webb, combinadas con datos de ondas gravitacionales. La distribución de galaxias masivas en el universo temprano
puede ser comparada con las predicciones de distintos modelos inflacionarios. La tasa de crecimiento de estructuras puede ser medida con precisión suficiente como para discriminar entre la relatividad general y sus alternativas. Lo que une todas estas líneas de investigación es que requieren datos de una calidad y cantidad que solo están comenzando a estar disponibles. Webb es el instrumento central de ese esfuerzo en el dominio óptico e infrarrojo. Pero la imagen completa requiere también datos de ondas gravitacionales, datos de rayos X de cúmulos de galaxias, mediciones de oscilaciones acústicas, de bariones de relevamientos de galaxias como el Dark Energy Spectroscopic Instrument, y mediciones de la polarización, de la radiación de fondo de microondas, de experimentos como el Simons Observatory y CMB-S4. La convergencia de todos esos instrumentos sobre las mismas preguntas fundamentales en la próxima década es lo que hace que este momento en la historia de la cosmología sea genuinamente excepcional, no porque tengamos las respuestas, sino porque por primera vez tenemos la capacidad observacional de hacer las preguntas con suficiente precisión como para que las respuestas, cuando lleguen, sean definitivas. Y las preguntas que Webb ha planteado son lo suficientemente profundas como para que sus respuestas, cualquiera que sean, cambien algo fundamental en cómo entendemos el universo. Hay un hecho que la cosmología moderna tiende a mencionar de paso, pero que merece detenerse a considerar con atención. Cada elemento más pesado que el helio en el universo, cada átomo de carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, calcio y fósforo que existe en cualquier lugar del cosmos, fue sintetizado en el interior de una estrella, no en el Big Bang, que produjo casi exclusivamente hidrógeno y helio, sino en el interior de objetos que nacieron, vivieron durante millones o miles de millones de años, y murieron en explosiones que dispersaron su contenido al espacio interestelar. Las estrellas no son solo fuentes de luz, son los únicos lugares del universo donde la física nuclear puede operar a la temperatura y presión necesarias para fusionar elementos ligeros en elementos pesados. Eso significa que el carbono de cada molécula de ADN en cada organismo que ha existido en la Tierra fue fabricado en el interior de una estrella que murió antes de que el Sol se formara. El oxígeno en cada molécula de agua en cada océano tiene el mismo origen. El hierro en la hemoglobina de cada célula sanguínea fue forjado en el colapso gravitacional de una estrella masiva. La biología no es independiente de la astrofísica, es una consecuencia de ella. La vida, en cualquier forma que tome, es el resultado de que el universo tuvo tiempo suficiente para fabricar los ingredientes necesarios y distribuirlos de manera que pudieran encontrarse y combinarse en la complejidad creciente que eventualmente produce sistemas capaces de observar el cosmos que los creó. Esa cadena causal, desde las fluctuaciones cuánticas durante la inflación hasta la existencia de observadores capaces de detectarlas, es la que hace que los hallazgos de Webb sean algo más que un problema técnico en cosmología. Las galaxias masivas del universo temprano que Webb está detectando contienen en sus espectros la firma de los primeros ciclos de síntesis química del cosmos. El oxígeno detectado en Hades-GE S-Z14-0 a 290 millones de años después del Big Bang no es solo un dato anómalo en una tabla de mediciones. Es evidencia de que el proceso que eventualmente haría posible la vida comenzó extraordinariamente temprano, en condiciones que aún no comprendemos completamente, con una eficiencia que nuestros modelos no reproducen.
La pregunta de si existe vida en otros lugares del universo es una de las más persistentes en la historia humana. La cosmología no puede responderla directamente, pero puede encuadrarla con precisión. Lo que Webb está revelando es que los ingredientes químicos necesarios para la vida, al menos la vida tal como la conocemos en la Tierra, estaban siendo producidos en el universo mucho antes de lo que los modelos predecían. Si las galaxias masivas tempranas que Webb detecta contenían las condiciones para la formación de sistemas planetarios y para la síntesis de moléculas orgánicas complejas en épocas tan antiguas, entonces la ventana temporal en la que la vida podría haber surgido en algún lugar del universo es más amplia de lo que se pensaba. Esa ampliación del horizonte temporal no es una afirmación sobre la existencia de vida extraterrestre. Es una afirmación sobre las condiciones físicas y químicas que el universo temprano proporcionaba. La distinción importa. La cosmología no hace afirmaciones sobre lo que ocurrió en planetas individuales. Hace afirmaciones sobre las condiciones estadísticas que el universo proporcionó en distintas épocas. Y lo que Webb está mostrando es que esas condiciones, en términos de disponibilidad de elementos pesados y de estructuras galácticas suficientemente estables para albergar sistemas planetarios, existieron antes de lo esperado. Hay otra dimensión de los hallazgos de Webb que conecta con preguntas filosóficas más profundas sobre la naturaleza del conocimiento científico. Cada vez que un instrumento nuevo abre una ventana a un régimen previamente inaccesible, lo que encuentra rara vez es exactamente lo que los modelos predecían. El telescopio de Galileo reveló lunas orbitando Júpiter, lo que contradecía el modelo geocéntrico. El descubrimiento de la expansión del universo por Hubble requirió una revisión del marco cosmológico establecido. La detección de la expansión acelerada en 1998 introdujo la energía oscura como componente dominante del universo. En cada caso, los datos superaron los modelos, y los modelos tuvieron que adaptarse. Webb está siguiendo ese patrón. No es una anomalía en la historia de la astronomía que un instrumento nuevo encuentre algo que los modelos no predecían. Lo que es notable en este caso es la claridad y la consistencia con la que los datos están señalando la misma dirección. El universo temprano formó estructuras más masivas, más rápidamente, con mayor enriquecimiento químico, de lo que el modelo más exitoso de la cosmología moderna predice. Esa consistencia entre múltiples observaciones independientes es lo que distingue este momento de episodios anteriores, donde una anomalía resultó ser un error instrumental o un artefacto estadístico. La respuesta de la comunidad científica a esta situación ha sido, en términos generales, la que cabría esperar de una disciplina madura. Hay escepticismo, revisión cuidadosa de las mediciones, búsqueda de explicaciones sistemáticas y, al mismo tiempo, apertura genuina a la posibilidad de que algo importante esté siendo señalado por los datos. Esa tensión entre conservadurismo metodológico y apertura intelectual es el mecanismo que hace que la ciencia funcione. Los modelos no se abandonan livianamente y tampoco se defienden cuando la evidencia en su contra se vuelve suficientemente sólida. Lo que Webb está haciendo, en el sentido más profundo, es extender el horizonte de lo observable hasta un punto donde las condiciones iniciales del universo dejan huellas detectables en las propiedades de las primeras galaxias. Esas huellas son un registro de física que ocurrió en los primeros instantes después del Big Bang, en condiciones de energía
que ningún experimento humano puede reproducir. La única manera de acceder a esa física es a través de las consecuencias que dejó impresas en la estructura del cosmos. Y esas consecuencias son exactamente lo que Webb está midiendo con una precisión sin precedentes. Cada galaxia masiva en el universo temprano que no encaja en el modelo es una pregunta formulada por el universo mismo sobre su propia historia. Y la disposición de la física y la astronomía modernas a tomarse en serio esa pregunta, a no desestimar los datos que no encajan, a construir nuevas matemáticas y nuevos marcos cuando los existentes resultan insuficientes, es quizás la característica más definitoria del proyecto científico en su conjunto. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, no existía nadie capaz de observarlo. Ahora existe un telescopio que puede ver hasta los primeros 290 millones de años de su historia, y lo que está viendo no coincide completamente con lo que esperábamos encontrar. Esa discrepancia no es un fracaso del conocimiento humano, es exactamente la forma en que el conocimiento avanza, encontrando los lugares donde los mapas no coinciden con el territorio y teniendo la honestidad intelectual de reconocerlo. Lo que Webb encontró en el universo temprano no es solo una galaxia inesperadamente masiva en un momento inesperadamente antiguo. Es la evidencia de que el universo comenzó a construirse con una urgencia que nuestros modelos no anticipaban, forjando en sus primeros instantes las estructuras que eventualmente harían posible las estrellas, los planetas, los océanos, y los observadores que ahora miran hacia atrás con instrumentos construidos de los mismos elementos que esas primeras galaxias dispersaron al cosmos hace más de 13.000 millones de años.